A mí me pasó también. Un podcast de Azocaben. Conducido por Sofía Cariaquín y Edibel Nava. Puedes escucharlo en YouTube, Spotify y Amazon Music. También lo puedes encontrar en iVoox y Castbox. Muy bien, jueves de podcast. Estamos otra vez aquí. Hola, ¿qué tal, Sofi? ¿Cómo estás, Edibel? Encantada de estar aquí, muy bien acompañada. Sí, la verdad es que sí. Hoy, como siempre, estamos muy bien acompañados, pero bueno, hoy hay una invitada que nos interesa mucho entrevistar porque ella era presidenta de Azocaben. Por una temporada importante. Muy larga. Hicieron muchas cosas esa temporada. Sí, pero aunque nosotros no queremos hablar de Azocaben en profundidad, porque ya saben ustedes quién es Azocaben, sí alguna cosita nos va a comentar. A rozar. Una pincelada. Una pincelada, sí, pero nos interesa más que nos cuente su vida, cómo llegó ella a Barcelona y bueno, todo su proceso migratorio, que es muy interesante. ¿Cómo estás, Vanessa? Vanessa, bienvenida, que a mí me pasó también. Pues chicas, de verdad, muchísimas gracias, Sofía, Edibel, y bueno, y Azocaben, este podcast de Azocaben que a mí me hubiera encantado estar de presidenta con este podcast. Pero bueno, de verdad, encantada, agradecida de estar aquí y de verdad, felicitaciones por esta iniciativa. Ay, gracias. Bueno, ¿qué les puedo contar? Yo tengo 27 años desde que llegué. Cumplo justamente este sábado, haré los 27 años de migrar. Madre mía, se dice fácil. Eso se dice fácil, pero bueno, y después también no era mi primera experiencia migratoria. Yo venía de emigrar también en Estados Unidos. Yo estuve un año en Estados Unidos, regresé a Venezuela y después me vine para acá. Yo les cuento un poco, ¿no? Mi proceso migratorio, yo tuve un evento personal, pues complicado, y a raíz de ese evento personal yo tomo la decisión de presentarme para unas becas de crédito educativo de Fundayacucho. Maravilla. Ese Fundayacucho, madre mía, sí, la verdad que mucha gente aprovechó. Sí, conozco mucha gente que lo aprovechó y mira, es una pena que no existan ya, porque ¿no? le cierra la puerta a un montón de... Pronto, esperemos que pronto. Bueno. Otra vez eso o algo parecido, porque es que le abre las puertas a muchísima gente. Becas, a los talentos. Además es que eran unas becas para que el talento se formara y regresara al país. La obligación era volver. La obligación era volver. En este caso yo no tenía una beca como tal, porque yo tenía un crédito educativo, ¿vale? Es decir, yo gané, yo tenía que pagar. De todas maneras, yo tenía que reembolsar el dinero. Pero bueno, fue maravilloso. Y originalmente, yo les cuento, yo realmente quería irme como para el Reino Unido. Pero ¿qué pasó? No pasaba el bendito TOEFL. Cada vez que presentaba el TOEFL, eso eran 427 y yo necesitaba 470, una cosa así. Yo, mire, y estudiaba y volvía a estudiar y ese bendito TOEFL no había manera de poderlo hacer y superar. Y entonces dije, bueno, no puedo perder este crédito educativo. Entonces, ¿qué hago? Oye, tengo que buscar un país de habla hispana. Claro. Y eso fue lo que hice. Y entonces, bueno, mis opciones eran, yo venía a estudiar, yo soy licenciada en Relaciones Industriales, aquí no puedo decir eso porque nadie entendería mi hermana es relacionista industrial. Es relacionista industrial. Sí, de la Carabobo. De la Carabobo. Yo soy de la Católica. Y entonces dije, bueno, mira, yo quiero hacer una maestría en Dirección de Recursos Humanos y habían dos opciones, era o en la Complutense o venirme aquí a la Universidad de Barcelona. A la de Barcelona. Y entonces, bueno, ¿cuál fue la sorpresa? Que mi decisión se basó en cuánto más tiempo puedo estar. Es decir, ¿en qué sitio mi maestría es de mayor tiempo? Y hice eso. Y dije, era la de Barcelona. Wow. Yo venía aquí, además, les voy a hacer... Es una decisión muy rara, pero era como... Y después habían otros factores, como la playa para mí era súper importantísimo. Porque nosotros que somos del Caribe, no hay nada mejor que estar, ¿no?, en un sitio que además tú te sientas... Que bueno, que
algo se asemeja a lo que tú de alguna manera has dejado. Pero, Vane, tú eres de Barquisimeto, ¿no? Yo soy de Barquisimeto. Yo también migré internamente, ¿no? Porque porque un cambio de locación fuera de tu zona de confort para mí es una migración. Totalmente. Yo, por ejemplo, yo soy de Barquisimeto, a pesar de que tengo este acento súper caraqueño, ¿no? Que todo el mundo me dice de la Guaira, con 27 años y madre. Y además yo lo uso a mi favor como ustedes, no. De verdad, porque todo el mundo piensa que estoy recién llegada. Nadie se imagina que tengo 27 años acá, porque tengo el acento como muy marcado. Y yo lo uso también, les voy a ser sincera, de vez en cuando a mi favor, porque digo, ¿sabes? Cuando me empiezan a hablar en catalán y les entiendo, yo me río porque todo el mundo piensa que estoy recién llegada. Yeah. Pero son esas cosas, ¿no? Como maravillosas que uno también tiene que aprovecharlas. Total. Y bueno, y ese proceso también migratorio, yo de verdad agradezco enormemente haber nacido en una ciudad pequeña porque pude disfrutar, por ejemplo, eso de vender limonada en la calle, salir en bicicleta. Pero ¿sabes? Yo creo que eso era de una época más que de una ciudad pequeña. Sí, porque yo soy de Caracas y yo vendía limonada y andaba en bicicleta. Yo no vendí limonada, ¿vale? Decirte. Yo vendía otras cosas que eran las... No, moscas, vamos a aclarar. Que sí, pulseritas, que sí, esas cositas así, pero no presente. Limonada alguna vez salía a la puerta de la eso casa. Es muy, para mí eso es muy gringo, ¿sabes? Muy de película gringa. Sí, las Boy Scouts, ¿sabes? Vendiendo así la escena de las Boy Scouts. No, vale, pero en Venezuela también. Sí. Eso yo creo que es más de Caracas. Eso creo que es de una generación, ¿no? Pero nosotros también vendíamos... puede ser, yo vendía limonada era porque, mira, no sé, nos queríamos comprar una revista o queríamos comprarnos los Torontos, el sin ping-pong, hacerse autónomo, y sin hacerse autónomo, ¿sabes? Era como, mira, ¿sabes? Que los papás no nos iban a dar ese dinero y nosotras éramos yo tenía una muy buena amiga, Sofía, que también tocaya tuya, y entonces con Sofía hacíamos esos planes y eran maravillosos. Y cuando mis padres se divorcian, mi padre ya vivía en Caracas y mi madre toma la decisión, yo tenía 8 años, y nos mudamos a Caracas. Para mí, de verdad, esa parte no me la sabía. Claro, ese choque para mí no fue tampoco así como tan drástico. Drástico fue después porque tuvimos que cambiar de varios colegios, ¿no? Y cuando uno está en el colegio, establecer también esas relaciones de amistad, yo creo que son súper importantes. Pero por otro lado también te da una ventaja, ¿no? Porque, bueno, conoces a más gente, ¿no? También. Y para mí eso fue también como muy importante. Y yo comento esto porque, claro, cuando llegamos a Caracas, no sé si también eso tiene que ver también con la mirada de cada uno. Mi madre pensaba que era una ciudad mucho más grande y más peligrosa. Y en ese sentido, pues eso de alguna manera nos tenía también un poco más contenidos, ¿no? Pero eso es también, ¿no? Las gafas con las que tú mires también, sí, ¿no? totalmente. Tu realidad, y cada uno tiene unas gafas y sus cristales con los que percibe, ¿no? El mundo, ¿no? Cómo tú percibes el mundo. Entonces, bueno, para mí de verdad, por otro lado, fue maravilloso vivir en Caracas. ¿Por qué? Porque Caracas también en ese momento era una ciudad súper cosmopolita, ¿sabes? A nivel gastronómico, cultural, a nivel de diversidad también, ¿sabes? Se nota la diferencia del interior del país a llegar a Caracas. Al llegar a Caracas. El metro y todo ese hoyón. Y después lo otro, wow, no, para mí era también el tema de la playa, ¿no? Estar tan cerca. Eso es lo que te iba a decir, claro, pues yo decía, pero ¿por qué ella quería playa si ella es de Barquisimeto, y en Barquisimeto, que yo sepa, cerquita no hay playa? No. Pero claro, yo prácticamente, ¿sabes? Ya mi adolescencia fue en Caracas. Y entonces, bueno, nosotros eso de ir a Toasana, irse a La Guaira, eso era... Higuerote, qué rico. Higuerote, eso era una divinura, por favor. ¿Ah? Pues así claro. que bueno. Y claro, me vengo para acá y les cuento también, ¿no? Yo vine a hacer una maestría en Dirección de Recursos Humanos y Consultoría Organizacional. Y cuando yo llegué, lo más cumbre de todo era que teníamos que hacer trabajos, y todos los trabajos tenían que ser aplicados, ¿no? En una empresa. Y entonces ¿En la misma empresa todos?
No, diferentes. En cualquier, aplicados en empresa. Vale. Y entonces yo jurando, ¿no? Porque bueno, yo también en esa cosa, ¿no? Un poco de mi mirada también de que yo venía de un país subdesarrollado a un país desarrollado. Sí. Y en esto... eso es otro cristal. Eso es otro cristal. Sí, que eso es otro cristal. Y otra cosa, yo juraba que yo venía, además... a España, o sea, yo había escuchado el catalán, claro, pero es que viniste a España. Claro, pero ¿sabes es qué? Diferente. Pero yo, ¿sabes qué? Había escuchado una canción de Palabras de Amor de Joan Manuel Serrat, pero ¿sabes qué? Jamás me imaginé todo el tema idiomático, el tema cultural, ese choque cultural bueno, que pero también... es como alguien que dice, voy a Venezuela y se va llega a Maracaibo, o sea. Tal cual. Que yo no sabía que había este acento tan diferente, porque es un acento muy diferente al de Caracas. Y a lo mejor tiene el concepto de que se ha tenido como que, yo qué sé, veía novelas, telenovelas, y tenía la ilusión de ir a Caracas, de ir a Venezuela, y resulta que llega y aterriza en Maracaibo, va a decir, ¿qué? ¿Esto qué es? Pues sí, pero así, no es igual, porque esto es otro idioma. Claro. Es otro idioma. Sí. Culturalmente, además, yo venía, ¿ves? Con una mirada pensando de nuestros canarios, nuestros, ¿sabes? Nuestros gallegos, claro, ¿no? Que viven en Venezuela, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la sorpresa? Porque también tenemos una comunidad catalana muy fuerte en Venezuela. Pero, ¿qué sucede? Wow, cuando tú llegas aquí, que además tú eres el diferente, y yo siempre decía, no, mi acento no llama mucho la atención. ¡Madre mía! Miren, el tuyo sobre todo. Yo les voy a ser sincera. Cuando yo llegué éramos 3.000 venezolanos solamente los que habían en España. Y a mí, cuando yo me montaba en un taxi, todo el mundo me decía, tú hablas como Cristal. Yo alucinaba. Claro, porque es la referencia, lo que yo te digo, la telenovela. La telenovela. Tú pones a Vanessa al lado de maracucho. Yo sé que no es un idioma, pero si tú no estás relacionado, no le vas a entender. No le vas a entender. Porque es otra manera de hablar totalmente diferente. Claro. Y entonces una de las cosas que más me sorprendía era de que aquí el fenómeno de las telenovelas había causado furor. Y además, imagínate tú, una de las cosas que pasaba era que se paralizaba la ciudad. La gente paraba al mediodía, porque las telenovelas eran al mediodía, y se ponían a ver la telenovela que era Cristal. Y yo me reía, y eso me parecía maravilloso. Pero en mi proceso migratorio, lo que comentaba, pues bueno, yo pensaba y decía, bueno, entonces ustedes nos pasarán, ¿no? Porque, bueno, estamos estudiando, ¿no? Entonces ustedes tendrán convenios con empresas, y ahí fue una de las cosas maravillosas, ¿no? De ese choque cultural también que uno no habla, pero que es importante entender, que era, no, tú estás estudiando consultoría organizacional y los consultores se buscan la vida. Así que hay que buscarse la vida. Wow. Y esa frase es durísima. O sea, cuando la oyes por primera vez, crees que te están mandando al carajo y realmente no es así. O sea, es una expresión que tienen la gente aquí. Es una expresión, pero para mí fue como también maravillosa, porque eso fue como darme cuenta que definitivamente es uno quien construye su camino. ¿Sabes? Entonces, a mí me encanta, yo siempre como que me visualizo, ¿no? Es como, siempre procuro como imaginarme en ese estado futuro al que quiero. Y ese es un ejercicio que yo siempre recomiendo. Por favor, siempre hay que tener planes. Yo, por mi situación personal, había llegado a un punto en que no quería planificar, porque la vida siempre te sorprende. Pero es imposible no tener un plan. Hay que tener un plan, hay que tener foco. ¿Por qué? Porque el foco nos ayuda, además, de alguna manera, a centrarnos, a trabajar, a aprender y a conseguir lo que queremos. Una cosita, Vanessa. ¿Cuánto duraba esa especialización? ¿Cuánto tiempo? Yo duraba 3 años. Vale, tenía que estar acá. Carrera, y entonces imagínate tú. Sí, porque tú. Sé que hay de 1 año, de 2 años, pero no sabía si había de más tiempo. Yo tenía de 3 porque yo tenía que hacer tesina, porque mi maestría era que si yo quería seguir especializándome y hacer el doctorado, ya yo hacía la tesina y automáticamente podía optar al doctorado. Pero yo esa parte no la quería hacer. Y bueno, yo tuve también la otra gran fortuna, es que yo me vine con una muy buena amiga, que es mi comadre,
y nos vinimos juntas. Y aquí llegamos además con una buenísima oportunidad que es cuando también conoces a alguien en el país. Sí, eso es importante. Entonces que te ayuda también, por ejemplo, en referencias. Yo les cuento, yo por ejemplo perdí un apartamento que iba a alquilar maravilloso con vista a la Sagrada Familia y les cuento por qué. Porque donde yo estaba la policía al lado. Ay, nosotros, el prejuicio que tenemos también un poco, ¿no? De estar cerca de esos centros como de control. Yo decía, yo no sé si esta zona es buena o no es buena. Yo no quiero estar acá. Madre y después fue como, ¿Te me arrepentí total porque no pude conseguir ese espacio. Pero esos eran mis lentes con los que miraba. ¿Por qué? Porque yo desconocía también ese entorno donde estaba. Y después dije, wow, qué tonta, qué maravilla es cuando tienes, ¿no? Cuando además nos dicen, es maravilloso conocer un sitio nuevo si hay alguien local. Totalmente. ¿Por qué? Porque la mirada también es diferente. No te van a llevar a los sitios turísticos, te llevarán a los sitios donde van ellos, ¿no? Y se conocen. Lo mismo sucede cuando tú tienes a alguien aquí que vive y que te pueda ayudar. Total. Y por eso para mí fue también, yo agradezco también a mi querida amiga Lali, a Aura y a Lali, que Aura fue con quien vine, y Lali, que fue mi amiga que nos recibió en su casa 15 días, nos ayudó, porque nosotras además, muy simpático, llegamos a una residencia y resultaba que era una residencia de ancianos, pero que no cumplía la normativa y la transformaron en residencia estudiantil. Ay, qué bueno. Entonces fue muy cómico, porque entonces de vez en cuando tú tocabas un timbre y el timbre era porque avisaban que el señor le había pasado algo y era un pito, ¡pam!, que sonaba y despertábamos a todos los estudiantes que estaban ahí, era muy cómico. Qué loco. Y entonces estuvimos ahí una semana y después 2 semanas en casa de mi amiga. Y de verdad eso fue maravilloso porque nos ayudó también un poco a entender la ciudad, qué zonas también eran buenas, cuáles probablemente eran más conflictivas. Y eso nos hizo también un poco más fácil, ¿no?, entender. Una cosita, Vanessa, tú cuando llegas aquí, llegas soltera, sin compromiso, tenías ya una carga por detrás o una historia, o no sé, ¿cómo decides venir? Porque dices, bueno, me voy 3 años, pero claro, me dices que conoces a tu amiga, yo intuyo que viniste sola, pero quería saber, claro, pero eso no significa que estaba sola. Claro, un poco porque es que mira, yo te voy a decir una cosa. Yo en mi experiencia descubrí que cuando yo vine, mi primera migración gorda aquí a Canarias, me vine con mi hija y fue mucho más fácil socializar. Y yo me adapté súper rápido, pero porque yo tenía ese comodín, que yo no sabía que era un comodín. Claro. Cuando yo llego aquí a Barcelona, más sola, bueno, con mi pareja, pero no tengo esa herramienta para que ayuda a socializar, a ubicarte, porque cuando se empieza a conocer a los papás trabajan en no sé dónde, quedas, tal, es mucho más fácil avanzar. Total. Cuando uno viene, yo me considero, y no vine sola, estaba con mi pareja, pero sí es verdad que ya tenía su trabajo y su cosa, yo me tenía que buscar la vida aquí a nivel social, y entonces, nada, a mí me ayudaron mucho las redes, pero en ese momento no sé cómo era la cosa. Bueno, yo te cuento, yo me vine sola, yo no tengo hijos, pero yo tenía un novio en Venezuela. Yo comienzo además una relación de pareja, trabajábamos juntos, yo sabía que yo me venía, pero no podía decir que me venía, ¿me explico? ¿Sabes? ¿No se lo podías decir a él? No se lo podía decir. Claro, porque además él trabajaba, estaba comenzando la relación. Y bueno, y ustedes saben cómo son también a veces, ¿no?, las relaciones de pareja. Sí. Y bueno, que son intensos y de verdad a mí me hicieron la vida imposible, ¿sabes? Era casi imposible decir que no, porque de verdad era como, venga, y yo no, pero mira, mejor no. Y bueno, y total que cuando ya le digo, mira, es que yo me voy, ¿sabes? Yo me voy, y además me voy 3 años, yo no entiendo las relaciones a distancia, esto no tiene sentido. Pero bueno, intentamos llevar una relación a distancia. Y yo inicialmente venía por 3 años, ella llevó 27. Así que imagínate cómo te sorprende la vida. Claro, Vane, pero tú realmente amor con ese muchacho no había tanto, porque si estás buscando... yo difiero, vamos a ver. Ella a lo mejor sí porque no, estaba enamorada y todo, pero es que ella tenía su prioridad y su foco. Está muy bien, tiene un foco, pero si para ese tiempo estás buscando una extensión estás buscando un máster, el más largo que haya,
tú no estás pensando en amor, tú estás pensando en irte y hacer tu vida. Claro, una cosa es amor y otra cosa es que se quiera comprometer. Ella a lo mejor no sé qué, a lo mejor el chico sí le movía el piso y todo, pero claro, no me quiero comprometer porque tengo planes, tienes un foco, ¿sabes? Ya. Mira, yo quiero decirte que te admiro porque para esa época que era una manera de pensar totalmente diferente, hacerlo, chapó, vamos. Bueno, además yo creo que lo que es importante cuando una persona te aprecia y te quiere, es que quiere que cumplas tu sueño, ¿no? Correcto. Entonces, yo de verdad, es verdad que a mí me encantaba esa persona en ese momento. Yo estaba locamente enamorada de esa persona, pero yo tenía un plan. Y cuando llego aquí, ¿qué sucede? Wow, que yo, ¿sabes? Cuando tú sientes y dices, este es mi sitio, ¿sabes? Que yo total. No sé. Me ha pasado, cuando, y yo entiendo, y aquí, por favor, yo quiero también ser muy consciente, cada uno tiene un proceso migratorio. Yo venía de una situación complicada personal, para mí llegar aquí fue como reconectarme otra vez conmigo mismo. Yo venía de un duelo personal, y cuando llegué aquí fue otra vez como reencontrarme conmigo mismo y darme una oportunidad de ser también amable y continuar con mi vida. Que eso era súper importante, a pesar de que la persona con la cual yo estaba en ese momento locamente enamorada, tenía que dejarla. Además que yo también venía bajo una mirada que era los amores a distancia no funcionan. Pero nos dimos esa oportunidad, que a la final no terminó funcionando. Claro. Pero nos dimos la oportunidad. Pero no te sorprendió. Y él tampoco quiso venirse también, ¿no? Porque al final... Era complicado porque él tenía también una carrera profesional. Él trabajaba nosotros trabajábamos en una farmacéutica y justamente él era de esas personas de alto talento que lo iban a mandar fuera. Entonces, él era también truncar su carrera por venirse para conmigo. Claro, ¿no? Y tú no ibas a desear eso para él, ni se lo ibas a imponer. Mira, deja la carrera por mí. Mira, y también son decisiones como muy personales, ¿no? Sí. Y bueno, eso fue un duelo que también yo tuve que vivir y lo pasé. Y después también otra cosa Pero en Europa. Pero en Europa, exacto, pero lo pasé, imagínate, exacto. ¿no? En Barcelona yo lloraba viendo la por Sagrada Paseo Familia. de Gracia, y lloraba, ¿no? Y en Barceloneta, en el barcito. Y me bañaba en la Barceloneta. Bueno, ¿qué les puedo contar? Vamos a hacer un poco también humor de las situaciones, claro, ¿no? De la vida, porque la vida, yo siempre digo que la vida es como cíclica, ¿no? Tenemos épocas de abundancia, pero hay épocas también probablemente que nos remueven, que nos ponen en situaciones pues probablemente complejas, pero que de esas situaciones siempre aprendemos. Que nos ayudan a crecer. Y nos ayudan a crecer, exactamente. Y yo otra cosa que les quería contar, a mí me costó muchísimo, yo estuve 3 años que yo no entendía de verdad y me salió muy mal a los catalanes. Qué bueno. Porque el choque cultural para mí era que yo me sentía como que esto era mi sitio, pero yo quería tener a mis venezolanos aquí conmigo, ¿no? Y entonces, pero tú estás loca, crazy, tú, de verdad, ¿qué es esto? Y entonces me doy cuenta y digo, chica, de verdad. Hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse, aquí la que ha decidido venirse eres tú, y tú quieres cambiar a esta gente. Qué agotadora. Qué agotador. Pero ¿sabes qué? Yo tuve una buena compañera del máster, que además yo llegué y yo era así toda, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Muy naif y toda. Bueno, y nos intercambiamos los teléfonos. Y llegó mi amiga catalana, que además que yo adoro esa cosa de si yo quiero decir que no, digo no. Y no doy rodeos para decir que no. Porque perdónenme, señores, yo muchas veces quiero decir que no, pero Dios mío, le doy como no, le doy la vuelta y el síndrome de la niña buena que siempre tiene que estar. Así es, sí. Y además que culturalmente nosotros tenemos una forma de que por supuesto que sabemos poner límites, por supuesto que sabemos decir que no, pero ¿sabes qué? Nos cuesta porque tenemos esa parte como empática de decir, ay, no, pero es que el otro, ¿cómo se va a sentir? Entonces lo suavizamos cuando en realidad es no. Porque queremos ser aprobados, no queremos pasar por maleducados o por antipáticos, porque estamos muy pendientes de, yo qué sé, la empatía a veces es como exagerada. En mi caso particular y personal, yo soy excesivamente empática y a veces
me regaño, ¿no? Y digo, pero o sea, no te perjudiques tú por hacerle bien al de al lado, ¿no? Mira, yo ahorita que estaba leyendo, justamente ayer estaba leyendo el nunchi en coreano significa esa capacidad, ¿no? De observar a las personas, pero desde un punto de vista emocional. Y eso tiene que ver con la empatía y la inteligencia emocional. Y para mí, ese es uno de los aspectos que uno tiene que, de la soft skill que tiene que potenciar, tiene que ser esa. Y más cuando sale fuera. ¿Por qué? Porque tienes que entender al otro, su contexto, su cultura, su marco. Porque si no, entonces es muy difícil establecer una relación. Total. Y a mí cuando mi querida amiga Tere me dijo... Te iba a preguntar, me quedé ahí pendiente del cuento. ¿Qué? Ya yo he dado el teléfono que quiero dar, así que nada. Y dije, wow, choque cultural. Pero total. Te lo dijo a ti, tú le pediste el teléfono. Delante de todo el mundo, yo de loca, delante de todo el mundo, o sea, éramos los 30 y yo, pero ¿y por qué no compartimos el teléfono? A mí me parece maravilloso. Yo necesitaba, oigan una cosa, yo necesitaba hacer mi red. Mi red social, porque no la tenía establecida, pero ellos ya tenían su red familiar y social. Entonces, la que tenía que, de alguna manera, conseguir y buscar cosas era yo. Y forzarme, otra vez, enfocarme en. ¿Por qué? Porque una cosa es importante, es establecer tu red social. Después, tener también, ¿no?, esa independencia económica. Yo, de verdad, una de las cosas que siempre hablamos, por ejemplo, en la asociación, cuando hacíamos los talleres, yo siempre decía, mira, vamos a dejarnos de tonterías, pero si yo no puedo mantenerme económicamente, ¿dónde tengo la mente? O sea, es difícil que yo, ¿sabes? ¿No? Sí, Maslow. Priorices, te enfoques, es imposible. Maslow ahí nos dice, ¿sabes qué? Es que si yo no tengo cubiertas mis necesidades básicas, que son comida, alimento y vivienda, la vivienda, es muy difícil que yo pueda estar, me explico, en estados de autorrealización. Entonces ahí era donde yo siempre decía, señores, pero aquí hay que buscar trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es importante. Y por eso era para mí también como muy importante que establezcan también prioridades a nivel laboral, sus redes también sociales y familiares que ayuden y los soporten, porque el camino de emigrar no es un camino fácil. Pero tú eras consciente cuando estabas en ese momento con Tere pidiéndole el teléfono que tú tenías que ampliar tu red social, o tú lo hiciste porque te salió del corazón. No, yo creo que eso es algo intuitivo. Para mí es intuitivo. Yo lo hacía intuitivamente cuando yo llegué. Yo hice mi grupo de máster intuitivamente, ¿sabes? O sea, yo no porque voy a hacer la network. No. Fue algo no, fríamente calculado, pero yo a nivel social, yo sí, por ejemplo, en pandemia yo empecé a buscar eso, lo que tú dices, venezolanos, porque es tu zona de confort, te sabes comunicar, sabes los códigos de todo, es mucho más fácil. Totalmente. Entonces, pero también es verdad que hay que abrirse. Hay que abrirse. Y yo agradezco enormemente, por un lado, yo les cuento, yo necesitaba, cuando yo conseguí Azocaben, yo tengo 27 años colaborando con Azocaben, un trabajo magnífico. Por ejemplo, el día que llegaste aquí, te buscaste Azocaben. Sí, nosotros hacíamos además en el Mall de la Fusta, era buenísimo, y entonces la primera actividad que hice con Azocaben, yo hice 200 arepas, que las puse, ¿sabes? Las llevábamos, además, era buenísimo, porque las hervíamos y después había una plancha ahí, y entonces la plancha en el tarantín que había, en el Mall de la Fusta, las recalentábamos y después las rellenábamos y además las repartíamos gratuitamente para que la gente conociera parte de lo que era la cultura venezolana. Qué bueno. Entonces, para mí Azocaben fue como también ese punto, yo siempre digo, ese cable a tierra que me ayudó a sentirme que yo tenía un espacio y un sitio aquí. Y después yo tengo que agradecer a mis amigos catalanes. Yo tuve la suerte también de tener un grupo de amigos internacionales de Argentina, de Colombia, de Chile, de Alemania. Sí, eso sí tiene Barcelona, que tiene de todos lados. Esa diversidad y después a mis amigos catalanes. Yo de verdad tengo una red también de amigos catalanes que yo de verdad son como mis hermanos. Pero esos amigos catalanes los has ido encontrando a lo largo de tu vida, por trabajo. A lo largo de la vida.
No, mira, lo más simpático de todo ha sido a través de mis estudios, ¿sabes? Cuando estudiaba hacíamos, ¿no? En este caso reuniones, entonces conocíamos a alguien, entonces ese alguien tenía su amigo catalán y de esa manera continuamos. Y después también por el trabajo también te ayuda de alguna manera a conseguir y establecer relaciones, ¿no? Entiendo, Vane, que tú terminas tus estudios, ¿haces los 3 años o solo 2? Yo hago los 3 años. ¿Haces los 3 años? Y luego, entonces, no ¿qué me haces? Voy, no claro, voy, decides no. Pero... Porque les cuento, yo además, ustedes dirán, bueno, porque eso era otra cosa. La gente cuando te ve piensa, ¿esta es europea o tiene alguna familia europea? Bueno, los que están escuchando por Spotify, esta es una venezolana Yo soy rubia, venezolana. Es rubia blanca. Pero sí, mi mamá maracucha, toda mi familia, seguramente, porque yo soy Sánchez, española tendremos y seguramente algo, ¿no? Probablemente tendremos de descendencia europea, pero yo no. Y entonces cuando comencé a hacer mis prácticas, me explico, en una empresa aquí catalana, pues ellos estaban dispuestos a hacerme los papeles, pero yo tenía además mi pareja en Venezuela y yo, pero ¿cómo me va a hacer los papeles? Después de 3 años, pero dura. Yo seguía. 3 años, ves que si está enamorada. Y entonces una de las cosas que yo sí dije, mira, ¿sabes qué? Pues que me hagan los papeles. Total, eso es ya algo que ya tengo. Sí, todo suma, todo suma. Todo suma, señores. Las experiencias buenas, las experiencias malas, suman en la vida en la medida en que yo aprendo de esa experiencia. Claro. ¿Y qué aprendo? Es que me conozco. Es que además me veo qué fortaleza incorporo por esa situación difícil. Y para mí fue como maravilloso. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo aquí tampoco voy a decir que yo me voy a regresar, si me voy a regresar o no. Y me sacaron mis papeles. Y a raíz de que me sacaron los papeles, mi relación finalizó, porque bueno, claro, eso de estar a distancia era muy complicado. Pero bueno, mira, tuve la suerte de conseguir mi estatus legal, porque eso sí es importante, buscar el estatus legal para poder incorporarse además en esta nueva cultura. Es decir, hemos hablado que por un lado, por favor, regularizar la situación, porque si yo no regularizo, es muy difícil que yo me pueda también incorporar. Así es, Vane, mira, esto es me da mucha pena porque se nos acabó el tiempo. Nos faltan 2 preguntas que hacemos siempre a todos nuestros invitados. Yo contesto rápido, de verdad, no me voy a alargar. Y yo creo que esto va a tener que ser un to be continued porque nos faltaron cosas por profundizar. La segunda parte tiene que haber. Tiene que haber una segunda parte. Pero bueno, la primera pregunta que te vamos a hacer es, ¿qué se te quedó en Venezuela que querías tener aquí y que lo extrañaste mucho? Y que te sorprendió. Y dices, jamás me imaginé que yo iba a extrañar esto. Que yo iba a extrañar esto, exacto. Wow, yo les voy a ser sincera. A mí de las cosas que más extrañaba era, sinceramente, a mi familia y a mis quereres, ¿no? Y por otro lado también, es que si tú te querías comer una arepa, perdóname, tenías que bajar al Corte Inglés, porque no había ningún sitio si no era el Corte Inglés y el de la Vía Laetana, ¿sabes? Que era un supermercado que vendía cosas latinoamericanas. Que existe todavía. ¿No? Y bueno, y para mí, ¿qué quieren que les diga? Yo soy el suero, por favor, yo soy de Barquisimeto, yo me como mis arepas con huevo y suero y yo no conseguía el suero hasta que dije, ¿cómo puedo hacer suero? Y una receta aquí, ya rápidamente, kefir con sal. Señores, eso es un suero. Kefir con sal, maravilloso. Cualquier kefir que ustedes compren, le ponen un toque de sal y eso es un suero maravilloso. Así que, por favor, disfrútenlo. Pues otra cosa. Sí. A ver, ¿qué le recomiendas a las personas que llegan, que tienen que hacer o que traer de Venezuela para que se les facilite el proceso aquí migratorio? Que tú a lo mejor dices, mira, yo creo que esto es indispensable. Oye, no sé. ¿qué creo yo tener? Por un lado, estar claro por qué están migrando. Yo les voy a ser sincera, no todo el mundo tiene que migrar. Esta fórmula de que hay que irse fuera, no, eso no funciona para todo el mundo, ¿no? A mí cuando me dicen esto, yo siempre digo, oye, si tú no estás claro de que lo quieres hacer, es preferible que no lo hagas. Que no lo hagas. Claro, porque vas a sufrir mucho. Porque vas a sufrir. Claro. Y si
te arriesgas y tienes esta aventura, ten apertura. Y después también ten amabilidad. Porque hay una gente que, por ejemplo, vino, probó y después se da cuenta de que no, que quiere regresar o quiere cambiar. Pues sean amables, claro. Sean amables con ustedes mismos y desen la oportunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Me regreso, o me mudo, o no quiero continuar estando aquí porque ahorita este no es mi lugar. Y darse... Y no pasa nada, y thank you, next. Y darse ese permiso, porque yo creo que en la vida lo que es importante es podernos dar permisos de conocer y de ser, porque a la final vinimos a esta vida para ser y disfrutarla. Totalmente. Y la vida tiene que ver con aprender, equivocarme, crecer. La curva del aprendizaje es así, es dolorosa, es como un duelo, pero después si yo paso esa etapa compleja, wow, ¿sabes? Aprendo. Sí, es un superpoder. Así que eso es un superpoder, otro superpoder que tenemos en esa mochila. Gracias, Vane, me encantó. Vane, bellísimo. Gracias porque cerramos con broche de oro este podcast. Pues bueno, gracias de verdad, por venir. Agradecidas. Y de verdad, mucho éxito. Y bueno, y por favor que sigas Socavén con esas actividades maravillosas como este podcast. Claro que sí. Gracias, Vane. De nada. Adiós. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.